Hoy abordaremos un tema que ha capturado la imaginación de científicos, escritores y visionarios por décadas: la inteligencia artificial o IA. Esta maravillosa convergencia de matemáticas, ciencia de la computación, grandes cantidades de datos, no solo está cambiando la forma en que interactuamos con la tecnología, sino que está redefiniendo una multitud de industrias y revolucionando la manera en que resolvemos problemas complejos. Pero, ¿qué es realmente la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona? Y más importante aún, ¿qué impacto puede tener en nuestro futuro? Vamos a este episodio para platicar un poco de esto. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y pues la verdad es que tengo una súper invitada. Ella es Saif Savage. Es profesora de la Northeastern University en Boston, en donde también es directora del Civic AI Lab. Saif es también colaboradora de la Universidad Nacional Autónoma, perdón, ya vi. Saif Savage es profesora de la Northeastern University en Boston, donde es directora del Civic AI Lab. Saif también es colaboradora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. El MIT Technology Review la ha reconocido como una de las 35 innovadoras menores de 35 años. Es asociada del Center for Democracy and Technology y del Federation of American Scientists. Tiene experiencia colaborando y asesorando gobiernos federales y locales en México y Estados Unidos a adoptar el diseño centrado en el ser humano y la inteligencia artificial para ofrecer sus servicios inteligentes más eficaces a los ciudadanos. Su trabajo ha sido cubierto por la BBC, The Economist y el New York Times. La doctora Savage ha trabajado en Microsoft Bing, Intel Labs, Carnegie Mellon University y la Universidad de Washington. Saif cuenta con numerosas publicaciones científicas y patentes. Estudió ingeniería en computación por la UNAM y doctorado y maestría en ciencias de la computación por la Universidad de California, Santa Bárbara. ¿Cómo estás, Saif? Bienvenida a este podcast. Muchísimo gusto Es y un gran muchísimas gusto estar gracias. con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Mariano, y también gracias por todo el apoyo que has dado a Tecnolatinas. Estuvo increíble, creo que ustedes apoyaron con las estampas Sí. y crear comunidad, ¿no? Entre mujeres latinas. Entonces, muchísimas gracias. Es un gran honor estar aquí. Oye, no, pues nada, para nosotros fue un placer y para mí personalmente me sirvió para conocerte, ¿no? La verdad es que creo que después de aquella colaboración que hicimos, he seguido un poco tu trabajo de lejecitos y me ha parecido bastante interesante. Y te quería invitar desde entonces, ¿no? Platicar ahora, este 2023, el tema de la inteligencia artificial está más caliente que nunca. Llevo varios años en tecnología y la verdad es que este, creo que todas las personas que escuchamos y que cubrimos y que hablamos de tecnología podemos ver el impacto tan fuerte que está teniendo la inteligencia artificial este año especialmente, ¿no? Y le pedí una introducción a ChatGPT, se lo pedí a la versión 4, como lo he estado haciendo, y le dije, dame 3 ventajas y 3 desventajas del uso de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, y esto me dio para ver qué te parece, ¿no? Ventajas. Una ventaja: eficiencia y automatización. La inteligencia artificial puede manejar tareas repetitivas y monótonas de manera rápida y precisa que los humanos. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también puede aumentar la productividad en diferentes campos, desde la manufactura hasta la administración. Número 2, de ventaja: disponibilidad constante. A diferencia de los humanos, las máquinas no se cansan ni requieren descansos. Los chatbots, por ejemplo, pueden atender consultas de clientes 24/7 sin pausa. Y los asistentes virtuales pueden ayudar en cualquier momento del día. Número 3, de ventaja: análisis avanzado de datos. La inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar grandes conjuntos de datos de manera efectiva y en tiempo real. Esto puede ser utilizado para extraer patrones y obtener insights que serían difíciles o imposibles para un humano detectar, ayudando en áreas como la medicina, las finanzas y el marketing. Desventajas. Número 1, la de más miedo, el desplazamiento laboral, ¿no? Uno de los mayores temores asociados con la IA es que puede reemplazar trabajos humanos, llevando al desempleo o la necesidad de reentrenamiento en nuevas habilidades, aunque algunas estimaciones sugieren que la inteligencia artificial también creará nuevos empleos. Hay preocupación sobre la naturaleza y accesibilidad de estos. Segunda desventaja: la dependencia tecnológica. A medida que integramos más la inteligencia artificial en nuestras vidas, corremos el riesgo de volvernos demasiado dependientes de ellas. Esto puede reducir nuestras habilidades en ciertas áreas y crear problemas si la tecnología falla o se ve comprometida. Número 3, de desventaja: problemas éticos y de privacidad.
La inteligencia artificial requiere de grandes cantidades de datos para operar de manera efectiva, y esto puede poner en riesgo nuestra privacidad. Además, las decisiones tomadas por la inteligencia artificial no siempre son transparentes, lo que puede llevar a sesgos y decisiones injustas sin una justificación clara. ¿Cómo ves esta introducción, Saif? La verdad es que tardó 30 segundos en darme todo este texto, que a lo mejor si yo lo hubiera escrito, ya seguramente hubiera tenido que abrir unas 5 páginas web, elegir algunas ventajas, algunas desventajas, y luego medio reescribirlo para que no sonara el copy-paste de 3 cosas, ¿no? ¿Cómo la ves? Creo que, por ejemplo, por un lado, la inteligencia artificial generativa, que es, un momento, déjame nomás, voy a estar cerrando las cosas porque Sí. por los ruidos. Ok, la inteligencia artificial que estás usando con ChatGPT se llama inteligencia artificial generativa. Entonces es inteligencia artificial que ha aprendido de patrones de datos, de texto, y a partir de ahí te está generando respuestas. Es como un autocomplete en esteroides. Sí. Creo que muchas veces puede servir especialmente para ayudarte a generar ideas, porque muchas veces empezar desde cero a escribir algo te Claro. puede tomar, como mencionas, bastante tiempo estar incluso pensando en cómo lo vas a empezar a dimensionar, cómo lo quieres abordar. Sin embargo, también es importante, por ejemplo, pensar justamente en qué información le falta a lo que la inteligencia artificial te está dando. Entonces, por ejemplo, ahorita estaba mencionando una ventaja, la ChatGPT de la inteligencia artificial, que puedes tener acceso a servicios de inteligencia artificial 24/7. Todo el Sí. tiempo te despiertas ahorita, por ejemplo, para mí van a ser las 11, Sí. puedo tener un asistente que me responda. Creo que, por ejemplo, por un lado, ese aspecto de poder estar conectados todo el tiempo, de estar recibiendo servicios todo el tiempo, todavía no sabemos esto cómo está afectando a los humanos. Como el mismo modo que, Sí. por ejemplo, hay muchas cosas de redes sociales que no sabemos cómo están afectando a las personas a largo plazo. Yo lo veo Claro. mucho con mis estudiantes que son, bueno, yo me considero millennial y ahorita tengo varios estudiantes que son Gen Z, que son generación Z. Ujú. Mi impresión tratándolos es que ellos crecieron con redes sociales desde que eran bebés. Entonces, desde que ellos estaban creciendo, todo el tiempo tenían acceso a redes sociales y a algoritmos de recomendación. Entonces, por Sí. ejemplo, yo tenía que esperar horas para que saliera mi canción favorita en Sí. la radio y a lo mejor rápidamente trataba de grabarla o Sí. era como un momento muy especial. Y también, pues, a lo mejor me tardaba también tiempo en poder hablar con mis amistades porque los tenía que ver en persona o marcar a su casa y tener un momento incómodo hablando con que su papá o su mamá me contestara el teléfono y ya me lo pasaran a mi amigo o mi amiga. Y estos estudiantes crecieron, esta generación Z creció con los algoritmos de recomendación que instantáneamente tienes acceso a música, tienes Sí. acceso a interacciones y yo diría, mi impresión, por ejemplo, viéndolos, es que no están acostumbrados a esperar, por un lado. O Sí. sea, por ejemplo, muchas veces veo que se desesperan cuando estamos trabajando y no están obteniendo resultados positivos inmediatamente. Y también esperan que, por ejemplo, si hacen un poco de trabajo, esperan recibir algo, o sea, recibir un premio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en redes sociales haces un pequeño trabajo y vas a recibir inmediatamente algún tipo de retroalimentación. Y usualmente, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, de hecho en las plataformas de Meta, yo diría que en general recibes interacciones positivas. O sea, tienes Sí. a tus grupos de amigos que te están dando like, te están dando comentarios. En general yo diría positivos. A lo mejor Twitter es un poco diferente, pero muchas de las redes sociales yo diría que son interacciones positivas. Y también lo Claro. que veo con mis alumnos y alumnas es que no están acostumbrados a de pronto tener discusiones en donde se les critique. Claro. Entonces, y a lo mejor es simplemente por el hecho de que en general, por ejemplo, en redes sociales, usualmente, especialmente yo diría en muchas que son populares con ellos, que es, por ejemplo, incluso Snapchat, Sí. TikTok,
Instagram son en general positivos, o sea, estás recibiendo comentarios de una red que es positiva hacia todo lo que estás posteando y no están acostumbrados a tener confrontaciones en donde recibes comentarios incómodos. Entonces, por ejemplo, pienso en la inteligencia artificial, no sé este aspecto de que esté disponible 24/7 un servicio que me pueda responder cualquier pregunta que yo quiero, ¿cómo va a estar cambiando eso las dinámicas de los humanos? Porque a lo mejor, por ejemplo, tal vez es algo muy sano poder decir, oye, ¿sabes qué? Perdón, por ejemplo, para mí ahorita son las 11 de la noche. Es Sí, algo muy sano decir, oye, espérame, a las 11 de la noche ya no podemos estar pensando en tener sí. servicios. Entonces, yo diría que la inteligencia artificial generativa es bueno que nos demos cuenta qué vacíos hay. Entonces, te generó a ti ahorita ideas y las puedes utilizar para ir creando como un machote, pero Sí, también siempre estar cuestionando qué le falta sí. o sea, qué información le podría faltar a lo que estás viendo. Y fíjate que ahorita pensando en este concepto que dices, por ejemplo, ¿no? De que estas generaciones o muchos de nosotros no estamos acostumbrados ahora a la confrontación. De cierta forma, la inteligencia artificial hoy por hoy tampoco te está confrontando, ¿no? De hecho, es criticado cuando te confronta, ¿no? Tiene que mantener un tono, tiene que mantener cierta personalidad, porque una inteligencia artificial confrontativa es algo que preocupa, ¿no? Es algo que luego espanta, como humanidad o como usuario de estas inteligencias artificiales y que muchas personas, perdón, incluso quieren confrontarse con ellas, desvían, ¿no? Desvían las conversaciones hacia no confrontar y pues creo de cierta forma pues siguen alimentando este patrón, ¿no, Saif? O sea, seguimos sin realmente a lo mejor estar pudiendo generar, y por más que digamos que sea confrontada, o sea, cuando a veces la gente explica en redes sociales de, no, es que si le dices que te lo dé más largo, más corto, muchas veces realmente tampoco se están confrontando tanto, ¿no? Están recibiendo cierta retroalimentación, pero no te confrontan sobre a lo mejor, oye, lo que me estás pidiendo no es una buena idea. Tal vez deberías de más bien preguntármelo así, ¿sí sabes? O sea, y cuestionando tal vez en ese sentido tus habilidades o tu creatividad como humano, ¿no? Totalmente de acuerdo, Mariano. Y de hecho, por ejemplo, Microsoft en 2018 sacó un chatbot que se llamaba Tai, Mm, que aprendía de personas en línea el vocabulario que ellos estaban usando y lo repetía. mm, Entonces lo habían probado primero en redes sociales como las que yo estaba diciendo que son muy positivas. sí, Había redes sociales, por ejemplo, de China, en que lo probaron y vieron que los usuarios de pronto el chatbot podía empezar a hablar como hablaban los demás usuarios, lo cual estaba padre para que el chatbot se acercara a las personas. Sin embargo, algo que empezó a pasar fue que de pronto las personas le empezaron a enseñar a Tai que dijera groserías ujú, y que dijera, por ejemplo, que los judíos eran la peor raza, que el holocausto no había pasado, etc. Entonces empezó Tai a decir cosas pues, realmente muy problemáticas. Entonces Microsoft lo que decidió hacer fue, bueno, quitó a Tai, porque fue muy problemático Tai, sí, y empezó a hacer justamente lo que mencionas acerca lo empezó a censurar ciertos temas. Entonces, por ejemplo, si tú le preguntabas a Tai del Medio Oeste, de pronto decía, no, perdóname, no, yo no, de política no te puedo hablar nada. claro. Pero, ¿qué pasaba si de pronto querías hablar acerca de la cultura del Medio Oeste? Por ejemplo, perdón, no del Medio Oeste, Medio del Medio Oriente. Son las 11 para mí, es un poco así. sí, Del Medio Oriente. Entonces, si tú le preguntabas cosas del Medio Oriente, te decía, no puedo hablar de cosas de política, no. Pero si querías hablar, por ejemplo, de el Medio Oriente, la comida, sí, de cómo, a lo mejor, cómo es la vestimenta, de cosas de su cultura normal. Igual claro, también decía, no, estos temas yo no te puedo hablar de estos temas. Entonces, la inteligencia artificial, justamente para que no sea confrontativa, para que no sea controversial, de pronto hay ciertos temas que no está cubriendo. Y entonces, por ejemplo, estos temas de cultura, eh, toda una cultura, estaban totalmente eliminados. Similarmente con ChatGPT,
Por ejemplo, yo estaba haciendo diferentes pruebas con ChatGPT sobre qué temas quiere hablar, qué temas no puede hablar. Hay personas, por ejemplo, que luego tienen amistades, que están en la cárcel, y Sí, entonces quieren ver cómo pueden apoyar a sus amistades en la cárcel, y pues podrías imaginar, por ejemplo, a lo mejor alguien usando ChatGPT para decirle: "Oye, a ver, tengo, pues, a lo mejor no sé, un amigo de la primaria, claro, cometió un grave error y ahorita está encarcelado, ¿cómo lo podría yo, pues, animar a que rehiciera su vida, se reencontrara, etcétera? Si tú empiezas a hablar, por ejemplo, de esos temas con ChatGPT, yo lo que vi fue que de pronto te censuraba y te decía: "No, no, no, de este tema de la cárcel no te puedo hablar". Y entonces, de nuevo, ¿qué está pasando? Hay ciertos temas que la inteligencia artificial, porque son controversiales, claro. ya no te está hablando y entonces, por ejemplo, personas que o a lo mejor tienes familiares que por X o Y razón se encontraron en la necesidad de o por una idiotez y cometieron un crimen, no puedes utilizar la inteligencia artificial para apoyarlos a que puedan salir de, a lo mejor, de ese hoyo en que se encuentran. Entonces, sí es muy importante que nos preguntemos qué censura tiene la inteligencia artificial, y especialmente también para pensar en cómo podemos nosotros cubrir esas, porque yo soy ingeniera, me interesa, por ejemplo, pensar, bueno, ¿cómo podría yo crear mejor inteligencia artificial que cubriera esos vacíos que existen actualmente? Ese es un concepto interesante, ¿no? Porque de cierta forma estamos ya en 2023 y como insisto, como se escucha casi todos los días cosas de que la inteligencia artificial ya revolucionó, ya acabó, pareciera que ya estamos pues al final de este proceso, ¿no? O sea que ya la inteligencia artificial hoy ChatGPT, el perfecto es el 4, si usas el 3.5 o el 3 si te falla, pero todas las respuestas de ChatGPT 4 son correctas, ¿no? Y entonces hay también esta ansiedad de muchos gobiernos y de muchas empresas de empezar a implementar la inteligencia artificial en sus procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos más efectivo? Voy a hablar de dos casos muy comunes, ¿no? Por ejemplo, el tema de reclutamiento, ¿no? La inteligencia artificial analizando los currículums de candidatos, con el fin de identificar una persona que es, hace un buen fit, como decimos, para una posición, ¿no? O en el caso de gobiernos, la inteligencia artificial a lo mejor para, detectar reconocimiento facial, ¿no? Y poder a lo mejor detectar fugitivos o personas buscadas que tienen una orden de aprehensión. Entonces, podría ayudarnos, ¿no? A que en lugar de que alguien esté mirando la calle todo el día, pues la inteligencia artificial lo esté reconociendo. Que es como de película eso, ¿no? En películas, cuando prenden todos los satélites y habilitan todas las cámaras de una ciudad, luego encuentran a alguien, ¿no? Entonces, se ha demostrado, ¿no? Hay varios estudios que dicen que en ambos casos, ¿no? Tanto en el caso, por ejemplo, de los currículums, la inteligencia artificial tiende a buscar la palabra en inglés es bias, ¿no? Estos sesgos que tenemos al momento de elegir a alguien, ¿no? De qué escuela vino, este tipo de empresas en las que trabajó, y entonces con esto elige un candidato más acertado. Y en el caso del reconocimiento facial, pues la verdad es que por mucho que en teoría seamos muy diferentes, resulta que hay muchas personas que se parecen a nosotros, más de las que nosotros quisiéramos creer, ¿no? No es tan precisa, ¿no? Especialmente cuando pues es una cámara no tan avanzada, en un ángulo no tan perfecto, etcétera. Y han habido muchas detenciones, este, y especialmente le cuesta trabajo, por ejemplo, en el caso de los los rostros de piel oscura, ¿no? Vamos a decir que negra, no sé qué colores le quieran poner, pero le cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, de cierta forma hay una tendencia de integrar lo más rápido posible en tus procesos la inteligencia artificial para ser más productivo, pero pues realmente parece que nos está jugando en contra Sci-Fi. No sabemos cuándo está lista para ahora sí ya la usamos o no la usamos, ¿no? ¿Qué opinas? Creo que yo como lo veo es que, en esos casos hay oportunidad. O sea, de nuevo, pensando, por ejemplo, o sea, soy ingeniera, ¿no? Sí, Entonces, con la UNAM, por ejemplo, recientemente terminamos una publicación científica
para desarrollar mejores algoritmos que combatan los sesgos en el reconocimiento facial, usando con inteligencia artificial y mejorando también el etiquetado de las caras de las personas de color. Entonces, yo como lo veo es muy importante que tú puedas identificar los sesgos que existen actualmente y después que pienses, bueno, a ver, ¿cómo podría combatir este sesgo con los diseños que estoy creando? Entonces, yo a tus radioescuchas les Sí. diría, empieza, por ejemplo, con la inteligencia artificial que empiezas a ver en tu entorno, por ejemplo, algoritmos, a lo mejor tienes cierto contenido que te está recomendando, por ejemplo, posts de Twitter, o bueno, ahora X, ¿no? Que se Sí. llama, o las canciones que te están recomendando en Mm, Spotify, incluso las recomendaciones que te dan en las apps de amor. Identifica, trata de pensar en qué tipo de sesgos estás viendo y mm, empieza a pensar, a ver, si yo pudiera rediseñar esto, ¿qué haría? ¿Qué cambios le haría? Porque a lo mejor ahí es justamente en donde hay oportunidad, en encontrar los problemas que existen en la tecnología actual. Y entonces siéntate y ponte a pensar, ¿qué cambios le haría yo a esto? Y justamente también considera que muchas veces el problema es que las personas que han estado diseñando esta tecnología no son de Latinoamérica, no son mujeres, y entonces, o a lo mejor, por ejemplo, muchos literal son a lo mejor hombres blancos que sí, tienen otra perspectiva y otras expectaciones y no ven, tienen ciertos puntos ciegos y sí. entonces, si tú puedes identificar esos puntos ciegos, puedes crear tecnología muy positiva. Por ejemplo, Amazon, de hecho, había sacado, me parece que ahí también fue en 2018, sacó un algoritmo de inteligencia artificial que justamente predecía qué candidatos eran los mejores para que se contrataran. Tomó 10 años de los CVs de las personas que aplicaron para Amazon y a partir de ahí ya te podía decir, dado un CV, te podía decir si valía la pena que lo entrevistaran o no lo entrevistaran. Y entonces lo que pasó fue que de pronto el algoritmo de inteligencia artificial aprendió a predecir que los CVs de mujeres deberían de ser inmediatamente rechazados. Y pues, ¿qué era lo que estaba pasando? Había sesgos en los datos que le estaban llegando al algoritmo de Amazon y por esa razón, inmediatamente llegaba un CV de mujer, ¡pum!, lo eliminaba y consideraba que no valía la pena. Nota que Amazon sacó su super algoritmo y en Sí. ningún momento se dio cuenta que estaba mal, que tenía problemas, y fue hasta que lo puso en el público que las personas, las mujeres empezaron a decir, oye, un momento, o sea, tu algoritmo está inmediatamente rechazando a mujeres. Entonces, esto fue un punto ciego que tuvo Amazon porque a lo mejor quien desarrolló ese algoritmo pues eran a lo mejor hombres blancos y entonces no vieron ese punto ciego de que ciertos usuarios su tecnología no les estaba funcionando. Entonces, sí, por esas razones que yo invitaría a tus radioescuchas a analizar la tecnología que existe actualmente y ponerse a pensar, esta tecnología dentro del contexto, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿cómo es problemática? ¿Qué le hace falta a esta tecnología? ¿Cómo la podría yo mejorar? Porque ahí hay oportunidad tanto para que puedas sacar nueva investigación o puedas sacar también nuevas, a lo mejor una startup incluso, o sea, Sí. justo pensando en teniendo esa oportunidad. Fíjate que yo hace poco, este, no me espantaba el tema de la inteligencia artificial. Ahorita no sé si me espanta o no me espanta, pero hace poco seguro no me espantaba, ¿no? Y por ahí vi un programa documental en el cual le preguntaban a varios científicos de inteligencia artificial, pues estos muy avanzados, ¿no? Que viven ahí en Canadá, que de las cosas que le costaba a la inteligencia artificial, por ejemplo, era el tema del humor, ¿no? O sea, cosas que ya podríamos pensar que es la famosa inteligencia artificial generalmente disponible, ¿no? La Generally Available Inteligencia Artificial, ¿no? Y decían que, literal, yo creo que lo vi el año pasado, y decían que estábamos como unos 20 años, ¿no? Que faltaban unos 20 años, entonces, pues yo me tranquilicé,
Dije, todavía me queda tiempo, hay 20 años de planeación para ver cómo vamos a adaptarnos a cómo integramos esto en nuestra vida cotidiana, etcétera. Y por ahí luego vino ChatGPT, OpenAI, y me paniqué, ¿no? Porque esos 20 años parecía que se acortaron a solo nos quedan 5, ¿no? E incluso hubo famosa firma de científicos diciendo, oigan, pues vámonos más lento, íbamos a una buena velocidad, pero bajen de 2 rayitas. Este, Ahorita un poco te escucho y entonces siento que otra vez me relajo porque parece que nos faltan otra vez más años, ¿no? De los que yo pensé, porque pues estamos encontrando varios defectos en los productos que hoy considerábamos listos para usarse y que pues vemos que no están listos, ¿no? Incluso hay un estudio por ahí de cómo la gente ha dejado de utilizar ChatGPT porque probablemente no le ha encontrado pues el nivel de uso que pensaba o la novedad ya bajó, ¿no? Esperemos que no saquen las 5 o algo así este año. Pero ¿tú qué opinas de este tema, Saif, de la velocidad versus los avances que llevamos versus lo que nos falta, ¿no? Yo sí estoy muy emocionada de el futuro de la inteligencia artificial y siento que ChatGPT algo que hizo muy bien fue que volvió accesible para todos lo que son las Large Language Models, que Sí, son los modelos de lenguaje masivo. Creo que sí se traducen en español sí. y así muchos están viendo, o sea, por ejemplo, Tai, el chatbot que había sacado Microsoft, estaba usando desde 2018 estos Large Language Models, lenguajes masivos, bueno, Large Language Models, vamos a decirle. Dale, los LLMs. Inteligencia artificial generativa estaba más o menos, ya lo estaba empezando a utilizar, pero no era accesible para los demás. O sea, no era obvio para Sí, los demás que cómo lo podías utilizar para, por ejemplo, tu productividad, para ayudarte incluso sí, para en tu podcast, ¿no? ámbito profesional. Entonces, creo que algo que hizo muy bien OpenAI fue volver la inteligencia artificial generativa en una interfaz que todos pudieran usar, todos pudieran empezar a utilizarlo. Eso creo que lo hizo realmente muy bien. Y yo pienso que sí, muchos no lo estaban esperando. Y creo que hay mucha oportunidad en justamente pensar en cómo relacionas inteligencia artificial con interfaces. Y aquí esa es mi área de investigación, es inteligencia artificial más interacción humano-computadora, en donde estamos pensando en estas interfaces. De hecho, doy una clase que juntamos inteligencia artificial más interacción humano-computadora y este semestre mi clase se llenó. En otros Ujú. semestres tenía a lo mejor como 20 alumnos, y este semestre, a pesar de que lo puse en un horario muy feo, para bueno, es que es un horario que a mí me agrada, El que porque así quiera, doy clases. ¿Mande? para el que quiera, sí, el que quiera azul Sí. celeste que le cueste, decimos, ¿no? Exacto, mi clase es ahora de 6 a 9:30, un día. O sea, son bastantes horas, ¿no? Sí, Y además, o sea, muchos, pues, no quieren estar tanto tiempo y es, casi en la noche. Pues sí, es en la noche, o sea, terminamos de sí, hecho en la sí, noche. sí. Y ahora mi clase, tengo el doble, tengo casi como 50 estudiantes, eh, todos que están muy emocionados porque justamente junta el área que ChatGPT nos enseñó que es muy importante, que es no solamente inteligencia artificial, pero es inteligencia artificial más interacción humano-computadora, el UX, que creo que Gemma, por ejemplo, Gemma es Sí, de la UNAM también y ella se especializa mucho en el área de UX y creo que estuvo también en tu programa sí, anteriormente. sí, sí, sí. Aquí sigo. Y sí te escucho. Sí, bueno, eso era básicamente lo que diría de ese tema. Fíjate que ahorita que tocas el tema de tu clase, ¿no? Este, una de las preguntas que yo hice acá en Twitter, que siempre que tengo a alguien le pregunta, no doy nombres de quién va a venir, pero les pregunto qué preguntas les gustaría hacerle, ¿no?
Una de las preguntas de alguien es, bueno, la voy a ajustar tantito, pero él dice, ruta de aprendizaje efectiva. Y mi pregunta es, ¿cómo puede alguien empezar a aprender inteligencia artificial, no? Yo creo que por mucho tiempo lo dejamos de, eh, estaba el hype, luego bajó la moda y ahorita está otra vez de moda. Todas las empresas quieren implementar inteligencia artificial en sus modelos de negocio, les ayuda a cotizarse más en sus valuaciones, empresas que son startups, por ejemplo. Es algo que están solicitando muchísimo los fondos de inversión, están invirtiendo en empresas de inteligencia artificial. Entonces, si alguien quisiera, voy a decir, reconvertirse o meterse más en este tema de la inteligencia artificial, ¿por dónde debería de ir, Saif? Yo creo que primero, y bueno, lo voy a relacionar un poco sobre cosas que a mí me parecieron importantes aprender. En la UNAM, primero tomé un curso que era justamente inteligencia artificial, que me explicó así como a grandes rasgos qué era, etcétera. Ese curso general de inteligencia artificial me sirvió para empezar a entender qué era la inteligencia artificial. Después, después tuve 2 cursos. Uno fue aprendizaje de máquina y el segundo fue visión por computadora. Em, Creo que hay mucho valor en aprender. O sea, por ejemplo, ahorita hay muchas librerías con las cuales puedes hacer las cosas que necesitas de inteligencia artificial y, Sí, no, y a veces ni siquiera tienes que entender cómo funcionan los sí, diferentes modelos. Yo pienso que hay mucho valor en tú entenderlos, claro. porque, por ejemplo, así puedes también identificar el curso de aprendizaje de máquina, de hecho la UNAM también lo da. El curso de aprendizaje de máquina te enseñaba diferentes algoritmos de inteligencia artificial, perdón, de aprendizaje de máquina, que es diferente de la Ujú, inteligencia artificial, y te ayudaba a entender para cierto contexto qué tipo de modelo es el que más te serviría y por qué. Y entonces creo que tener, o sea, tener como entender, por ejemplo, estoy en este contexto, qué modelo es el que más me serviría para el problema que quiero resolver. Hay mucho valor en eso y también saber las matemáticas que hay detrás. Porque mm, aunque a lo mejor en el trabajo no lo utilices, tal cual, te va a poder servir para tú poder diseñar lo que tú quieras y sabes las matemáticas y cómo estarlo modificando. Entonces, primero tener cursos generales, creo que te puede servir mucho. El curso de visión por computadora, también que lo daban en la UNAM, me gustó mucho porque ese curso me ayudó a entender como los grandes pasos de cómo funciona el aprendizaje de máquina. Y también, por ejemplo, que son colección de imágenes, etiquetado de imágenes, te las vas a dar un modelo de inteligencia artificial y después ese modelo va a aprender los conceptos y a partir de ahí lo vas a poder meter en algún sistema, etcétera. Entonces ese curso me gustó mucho como para, de nuevo, aprender las bases. Entonces, ya que tienes las bases, o sea, yo entonces recomendaría, primero aprende las bases. Ya que ok. tienes las bases, creo que ahora hay 2 cosas que aprender. Creo que hay mucho valor en tomar un curso que te enseñe a utilizar inteligencia artificial con datos masivos, Mm, porque cambia mucho cuando ya estás trabajando con grandes datos, cómo vas a estar utilizando la inteligencia artificial. Y también un curso práctico en utilizar las diferentes librerías que existen para utilizar la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo trabajé en Microsoft Bing y ahí pues teníamos datos masivos y entonces tenía yo que pensar mucho en cómo, a ver, tengo todos estos datos, o sea, no puedo, son billones de datos, no puedo usar lo que usualmente la inteligencia artificial, los modelos de aprendizaje de máquina que usualmente utilizaba, ¿cómo le hago? O sea, tienes que empezar a distribuir tus datos, y después pensar en, ya que los distribuiste, cómo coleccionas los resultados para tener lo que quieres. mm, Entonces, yo recomendaría después tomar un curso sobre datos masivos para inteligencia artificial y ese pienso que te servirá mucho para cuando estés en industria. Después, si lo piensas ahorita, hemos visto mucho de algoritmos de aprendizaje de mm, máquina y usar datos masivos, pero falta la parte de interfaces. La parte de interfaces es muy importante porque ahora en interacción humano-computadora no importa tanto el algoritmo, sino lo que importa es
cómo el usuario está interaccionando con tu tecnología. Entonces, tómate un curso de, ya sea como tipo el curso que yo doy, que es interacción humano-computadora con inteligencia artificial, o un curso general de interacción Sí. humano-computadora de UX, que te ayude Ujú. a entender las interfaces, cómo las podrías conectar con la inteligencia artificial para crear nuevas tecnologías. Entonces, ese sería el caminito. Primero, cursos generales para entender qué es la inteligencia artificial. Después, cursos muy prácticos sobre utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para datos masivos. También incluso ahí podría ser, por ejemplo, inteligencia artificial para robótica. La UNAM Ujú. tenía también muy buenos cursos en eso. Y después, finalmente, inteligencia artificial para interfaces. Ok, ok. Me gusta, me gusta. Yo creo que son muy buenos consejos, ¿no? Porque incluso yo lo pienso desde el lado de una empresa, y aunque existen todas estas librerías o estos servicios, pensando, por ejemplo, que OpenAI a lo mejor es el más avanzado, ¿no? Y es el que quieres utilizar. Realmente muchos de estos servicios no escalan para lo que tú específicamente necesitas y el problema que necesita resolver tu negocio, ¿no? Como son hechos de forma genérica, con estos otros cursos y con esa otra información, podrías diseñar algo muchísimo más específico para resolver un problema muchísimo más específico y a lo mejor de una mejor forma, ¿no? En lugar de utilizar una librería que es tan genérica que a lo mejor lo puedes resolver en un, vamos a decir, en un cierto porcentaje, ¿no? Hay otro punto, Saif, muy controversial del tema de la inteligencia artificial. Por ahí hubo una bandada, le voy a decir así, de renuncias de inteligencia artificial, especialmente de mujeres, ¿no? De Google, de Meta, incluso de OpenAI, que han renunciado argumentando que las sugerencias que han hecho son personas con credenciales grandes, ¿no? O sea, no quiero decir no por hacerme menos, pero estas personas con buenas credenciales han renunciado diciendo que pues los sesgos están ahí, que se levanta la mano y que pues negocio, ¿no? Incluso OpenAI otra vez empujando a las otras empresas a que ellos ya estén empezando a hacer dinero con esto, diciendo que no se están considerando el tema de los sesgos. ¿Tú cómo ves esto en la industria? ¿Sí es muy cierto? Eh, Otra vez pintan a las empresas como malvadas, ¿no? Big Tech es malvado y solamente quiere que uses las cosas como tú quieras. Y los sesgos han estado desde siempre, desde Google, desde Gmail, etcétera, ¿no? Entonces, pues que seguimos cayéndonos en lo mismo, ¿no? Que no estamos mejorando o siendo mejores como en teoría queríamos ser, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Yo creo que es importante entender el poder que tiene Big Tech y cómo es en realidad diferente a lo que antes conocíamos. Porque yo diría que, ok, sí es cierto que la inteligencia artificial tiene sesgos, pero el problema es el poder que tiene Big Tech para utilizar esos sesgos a su favor y realmente desplazar a la mejor a ciertos grupos y ciertas personas o empresas con las que no le quiere dar valor. Por ejemplo, Amazon. Sí, Amazon controla ahorita la mayoría, según yo, controla una gran mayoría de la venta de libros. sí, Entonces, por ejemplo, Amazon con sus algoritmos de recomendación podría a lo mejor simplemente por ejemplo, a lo mejor libros sobre feminismo, de pronto decidir que no se los va a mostrar a los usuarios y eso podría tener un gran efecto en justamente quién tiene o no tiene acceso, quién ve esos libros sobre feminismo. Entonces, yo diría que más que la inteligencia artificial es estar pensando en el poder que tienen estas estas grandes empresas, ¿no? empresas de tecnología y cómo también incluso ahorita realmente no tienen muchos competidores. Por ejemplo, cuando yo estaba en Microsoft Bing, ellos creo que no tenían Bing, casi nadie lo usaba. Entonces, pero Microsoft no estaba preocupado porque nos decía, es que es muy difícil crear un buscador. Y entonces, dado que es muy difícil crear un buscador porque necesitas gran cómputo. Entonces, dado que no casi nadie tiene ese poder de cómputo que tiene Microsoft o Google, no tienen Claro. competidores. Y entonces, entonces pueden ellos
Si quieren, te pueden sesgar la información de que tú estás viendo y no les afectaría si tú de pronto ya no estás usando su buscador, porque es muy difícil que tengan una competencia. Entonces creo que es importante pensar en eso. Por ejemplo, también en la inteligencia artificial, OpenAI para Claro. crear estos large language models. Sí, creo que ese es otro de los puntos que a veces se le está criticando, ¿no? Y creo que ha habido avances de que a lo mejor pues no es accesible, ¿no? No es accesible para, para una empresa más pequeña, para a lo mejor otra startup con menos dinero poder crear una competencia en inteligencia artificial. Pero por ahí fíjate que he visto algunos esfuerzos pues de mejores procesadores, de mejores algoritmos que requieren incluso menos poder de cómputo, que los puedes entrenar en una computadora pues no económica, pero voy a decir comercial, ¿no? Y no en pues unas computadoras inaccesibles. Entonces, pues sí, yo creo que esto es algo que apenas comienza y que va a cambiar. La pregunta del millón, Saif, es si nos vamos a quedar sin trabajo. Si todos deberíamos de estar mordiéndonos las uñas y pensando en qué hacemos, invertimos, no sé, qué decisiones tomamos, porque nos vamos a quedar sin trabajo. Y la pregunta también es cuándo nos quedamos sin trabajo, ¿no? O sea, casi también, en el caso incluso de desarrollo de software, pues también la inteligencia artificial ha llegado con GitHub Copilot, que te recomienda código, etcétera. Hubo mucho miedo, también ya bajo el miedo, ya usándolo del día a día. Pero bueno, en otros modelos, por ejemplo, quiero pensar a lo mejor en los escritores, ¿no? En Estados Unidos están preocupadísimos porque vieron un episodio de Black Mirror y entonces, pues, también querían mejorar sus condiciones laborales. Entonces, ¿qué onda con este tema del quedarnos sin trabajo? ¿Qué opinas de él? Yo creo que no, y bueno, esta es totalmente el área en la que trabajo, que es el futuro Sí, del trabajo. Yo pienso que no es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, sino va a crear nuevos trabajos en donde a los trabajadores que va a desplazar es a los que no utilizan inteligencia artificial. Por ejemplo, estabas mencionando que programadores ahora utilizan, por ejemplo, ChatGPT, sí, Microsoft Copilot para estar ayudándose en la programación. Imagínate que estás en una empresa y uno de tus una persona utiliza ChatGPT para ayudarse en la programación y el otro no la utiliza. Eh, Te vas a quedar fuera, el que no la utilice se va a quedar fuera porque el otro trabajador de pronto ya es súper productivo gracias a que tiene la ayuda de ChatGPT. Entonces, yo creo que es más bien competencia entre los que usan inteligencia artificial y los que no la usen, y realmente estar pensando que el futuro va a ser nosotros trabajando de cerca con la inteligencia artificial, que nos va a estar apoyando en nuestras diferentes tareas. Un tema también que creo que es muy importante charlar antes de que se me olvide es el tema de la privacidad de los datos. Porque, por ejemplo, tú cuando estás utilizando ChatGPT, le estás dando todos tus datos a OpenAI. Entonces, por ejemplo, y OpenAI no está sacando sus modelos, o sea, a pesar de que tiene el nombre Open, realmente no sí. es abierto. Eh, y entonces es todo un tema porque nosotros estamos aportando mucho contenido, mucho conocimiento a modelos que son cerrados, que nada más van a beneficiar al final de cuentas y a la empresa que va a sacar dinero de eso. Entonces eso sí es importante charlar de eso, pero yo creo que no nos van a desplazar, sino van a crear nuevos empleos. Ok. Una última pregunta para no quitarte mucho tiempo, ¿no? Últimamente he estado viendo y medio comparto, pero igual me gustaría escucharte, ¿no? El tema de que para la inteligencia artificial deberíamos con el crecimiento de la inteligencia artificial o la mejora de la inteligencia artificial, ¿no? Ahorita que a lo mejor es de cierta forma buena y luego va a ser muchísimo mejor, o esa expectativa que se tiene, ¿no? En cómo va a mejorar técnicamente muchas cosas. Si una de las cosas que a lo mejor deberíamos de enfocarnos, ¿no? Ahorita pensando en el futuro del trabajo, es en mejorarnos nuestros soft skills, ¿no? Nuestros skills suaves. Dado que la inteligencia artificial, pues eventualmente va a poder hacer mucha de la parte técnica, que a lo mejor sí es muy importante y que también hoy podemos hacer, pero pues lo que le va a costar más trabajo van a ser los skills suaves, ¿no? Hablaba hace ratito de lo que le cuesta el humor, o hacer a lo mejor un podcast así como
como este tan no tan bueno. Pero, ¿qué onda con eso, no? Hay mucha discusión, o se ha empezado a escribir al respecto de que deberíamos de enfocarnos mejor en nuestras habilidades suaves. ¿Tú qué opinas de esto, Sai? Yo pienso que en realidad también la inteligencia artificial va a estar apoyando y cambiando los soft skills. Por ejemplo, ahorita de hecho con la UNAM estamos desarrollando un asistente virtual para que ayude a los trabajadores a negociar mejor, por ejemplo, los precios de sus trabajos, tengan mejores conversaciones con sus jefes, para que sus jefes les den más chances en el tiempo, etcétera. Entonces, esos son soft skills en donde Claro, para aprender a negociar, pero ahí, por ejemplo, estamos utilizando por detrás GTP4 para que ayude justamente al trabajador que a lo mejor no sabe cómo expresarse, y lo estamos ayudando para que pueda generar contenido que sea útil para la negociación. Entonces, yo diría que incluso los soft skills van a poderse hacer hacerse más fuertes con la inteligencia artificial. Y yo creo que más bien es pensar en que nuestras habilidades van a cambiar, van a ser ahora habilidades en donde vamos a estar trabajando muy de cerca con la inteligencia artificial y también nuestras habilidades, muchas de las habilidades que tenemos, las vamos a ir perdiendo. Y esto es algo que pasa con la tecnología. Por ejemplo, los pilotos, conforme ellos, los pilotos aprenden a navegar un avión, primero claro. ellos totalmente con control total. Conforme ya son pilotos más avanzados, les dejan empezar a poner el autopilot, o sea que el avión básicamente se maneja solo y ellos nada más toman un poco las riendas cuando ven algo extraño, etcétera, pero en general es casi todo autopilot. Entonces, muchos pilotos van perdiendo ciertas habilidades que habían desarrollado de cómo manejar un avión. Eso también es muy probable que nos empiece a pasar a nosotros, Sí. con la tecnología, pero creo que está bien porque vamos a desarrollar otras habilidades. Entonces, va Sí, a ser esa evolución. sí, e incluso yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? El maldito branding que Microsoft usa en ponerle Copilot. Yo creo que es un excelente ejemplo del de los pilotos, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos ahora con incluso los carros que utilizan inteligencia artificial para manejarse, y empezamos a enfocarnos en otras cosas, ¿no? Habla eh, del concepto del capitalismo puro, ¿no? De cómo empezamos a dar algunas tareas para de cierta forma enfocarnos en otras de más valor, etcétera. Entonces, pues bueno, pues yo me puedo quedar hablando 5 horas de inteligencia artificial sin problemas, Saif, pero quiero ser muy respetuoso de tu tiempo y además que ya es noche. Así que, pues, algunas conclusiones antes de que nos vayamos a Tech Twitter. Em, Identifiquen qué sesgos tiene actualmente la tecnología y a partir de ahí es en donde está la oportunidad, para que Ok, ustedes propongan su propia tecnología con la cual van a poder crear una mayor transformación. Entonces, en toda la tecnología que van viendo, piensen, ¿qué sesgo tiene esta tecnología? ¿Qué le falta? ¿En qué no pensaron estas personas que a lo mejor vienen de Europa, de Estados Unidos, porque tienen ciertos sesgos, ¿no? O sea, y a lo mejor no entienden el contexto latinoamericano. Entonces, piensa, analiza la tecnología y piensa, ¿qué le faltó? ¿Y sí. cómo la podrías tú mejorar? Porque ahí está ahí está la clave para ti para innovar. Y fue un gusto, Mariana, estar aquí. Muchas gracias. Vale, pues vámonos a Tech Twitter, como te platicaba, esta es una sección en donde cada quien trae un tweet y lo platicamos por encimita. Yo traigo un tweet pues nada, hoy Sam Altman, ¿no? Quien es el CEO de OpenAI, dice, viendo mucha confusión sobre esto, quiero decir por claridad, ¿no? Quiero dar claridad. OpenAI usando nada que tú hayas enviado a la API o usa los datos para mejorar sus modelos de ninguna forma, ¿no? Entonces, eso es creo de las preocupaciones también del uso de la inteligencia artificial, el tema de la privacidad, de la propiedad industrial, ¿no? Que preocupa a muchas empresas de, ok, estoy listo para usar estos large language models o algunas otras APIs de algunos proveedores, pero pues me preocupa que le esté compartiendo
mi propiedad intelectual, ¿no? Entonces, pues parece venir a zancar este debate. El problema es que como pues no es abierto, pues tenemos que confiar en lo que nos diga el CEO. No sé, ¿tú qué opinas de este tweet, Sai? Pues totalmente lo que acabas de mencionar, o sea, dado que no es abierto, no sabemos si es real eso que yo le estoy enviando datos y no lo están utilizando. Exacto. No, o sea, no tenemos la menor idea ahorita de poder saber si es cierto o no es cierto. Así Entonces, es. aquí hay una cosa que han hecho los académicos es justamente sacar tecnología con la cual tratan de crear audiencias hacia la tecnología y para como poder entender qué tipo de algoritmos, qué es lo que está pasando atrás de las escenas. Porque efectivamente, como mencionas, no sabemos si es real lo que está diciendo. O sea, suena súper bonito que no estén guardando los Sí, datos de las personas, pero, pues, por ejemplo, simplemente yo tengo aquí todo mi historial de lo que he estado preguntándole a ChatGPT. Se me haría muy extraño que ellos también no tuvieran su propia copia, ¿no? O sea, no, o sea, es y no sabemos si es verdad eso que no lo han estado utilizando para, o incluso entender los usos que le dan las personas a ChatGPT para diseñar mejor la interfaz, etcétera. No sabemos. hoy se les dice un Entonces, poco que son hipócritas, diagonal cínicos, ¿no? Al decir, bueno, pues no estamos usando estos datos, pero ya barrimos el internet, ¿no? Ya scrapeamos todo el internet, así que lo que nos mandes hoy nos da igual. Por ahí sacaron también un comunicado o una cosa así hace poco diciendo de no, tenemos que promover el uso justo de los datos. Pues sí, ya que tú ya barriste todo, ahora sí ya todo lo nuevo, solo lo que la gente quiera compartir es lo único que vamos a indexar, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que, ya que ellos llevan toda la delantera, ¿no? Por ahí se les critica un poco, ¿no? Pero sí, bueno, algo rápido que sí, me gustaría mencionar, es muy importante también considerar los trabajadores que hay detrás de la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, OpenAI fue criticado porque contrató a personas de África para que les hicieran etiquetado y mejoraran su inteligencia sí, artificial y no les pagó bien. Entonces, sí es importante también ya los corrieron, estar tú enterados tranquila. que hay personas detrás de la inteligencia artificial. Sí. Sí, no, yo también vi ese le preguntan a la CTO, ¿no? Que es una mujer que ahorita no me acuerdo su nombre sobre esa situación. Y ella dice, bueno, sí, usamos un proveedor que todo el mundo usa y en teoría era bueno, pero pues no nos dimos cuenta de las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, en fin. El tweet que por ahí traes, Saif, es uno tuyo, ¿no? Dice, lo leo, la inteligencia artificial ha impactado a los obreros, pero junto a la UNAM buscamos empoderarlos con su uso. Wired cubrió nuestra investigación al respecto, comparte y aprende cómo diseñar interfaces inteligentes para obreros. Platícame de ese artículo de Wired, que la verdad es que no lo he leído. Wired cubrió nuestra investigación, chequenlo. Ahí hablamos acerca de cómo pueden diseñar inteligencia artificial para empoderar a los obreros y no desplazarlos de su trabajo. Qué interesante, qué interesante. Sí, sí la voy a leer bueno, estos tweets están aquí en las notas del episodio para que ahí está la liga al artículo de Wired y para que lo lean. Y pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a ti, Saif, por animarte a participar. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos, cómo pueden saber de ti, tus redes, lo que tú gustes. Soy Safecita en Twitter y en LinkedIn. Agréguenme, seamos amigos. Y muchas gracias, Mariano, por crear estos espacios y democratizar el tema de inteligencia artificial. Fue un gran gusto estar aquí con ustedes. No, mil gracias a ti. Y pues nada, yo los invito a que sigan el podcast en sus redes sociales, en Twitter y en Instagram nos encuentran como Chile Mole y Tech. En el newsletter les avisamos, les recordamos de los episodios que salieron. Y en TikTok pongo también pedazos de video de este podcast, en mi TikTok personal, Mariano Rentería. También en mi handle, en mi Twitter, me encuentran como Mariano Rentería. La versión en video la subo en YouTube a mi canal de YouTube de Mariano Rentería. Y bueno, pues no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos y si no, recomiéndenlo a sus trolls más cercanos.